Ya hemos analizado hasta ahora el cumplimiento de la obligación. Hemos analizado el pago y hemos visto que la obligación puede cumplirse de diferentes formas, ¿no? Pero cuando nosotros veíamos el tema de los efectos de las obligaciones, el comienzo de este tema, nosotros hemos manifestado que, que el estudio de los efectos de las obligaciones no solo se va a realizar desde el cumplimiento de la obligación, sino también desde el incumplimiento de la misma. Y el incumplimiento de la obligación hace alusión o se refiere a la disconformidad que existe, ¿no?, entre la conducta efectivamente realizada por el deudor y la obligación propiamente dicha. No existe una conformidad entre ellas. De esta manera nosotros vamos a ir analizando, ¿no?, que cómo puede la obligación ser incumplida temporalmente incluso, incurriendo el deudor en mora. Nosotros ya hemos visto la mora del acreedor, pero ahora vamos a analizar, bueno, la siguiente clase yo creo que nos toca analizar la mora del deudor, ¿no?, y cómo se constituye en mora el deudor. Vamos a ver cómo el acreedor tiene facultades, ¿no? Nosotros hasta ahorita hemos visto, acudo al mismo esquema que hemos analizado desde un principio. Hemos visto que hay situaciones jurídicas diferentes que tiene el deudor y el acreedor. Reitero, disculpen que sea tautológico, que vaya reiterando constantemente, pero no tenemos que olvidar esto, ¿no? El deudor tiene débito y responsabilidad. El acreedor tiene facultad de recibir y facultad de exigir. Cuando se cumple la facultad de recibir, concluye, ¿no?, la obligación con el pago. Y el deudor también concluye con el débito, es decir, cumple el débito y no hay más que tratar. Pero ¿qué pasa si el deudor no cumple? Es decir, ese débito que él tenía no surte efectos jurídicos. Entonces se abre la responsabilidad. Y para el acreedor se abre esa segunda virtualidad que nace con la obligación misma, que es la facultad de exigir. El efecto normal en las obligaciones es que se cumplan bajo el principio de exactitud, pero hay también efectos anormales, ¿no? La excepción, la forma anormal en la cual que puede suscitarse en la obligación es su incumplimiento. El efecto anormal entonces es el incumplimiento, que implica lo que hemos manifestado, ¿no?, una disconformidad entre la conducta obrada por el deudor y la conducta debida. Estamos así ante un incumplimiento material. Todavía no se sabe si existe responsabilidad, eso sí, o sea, se abre la responsabilidad, la posibilidad de responsabilidad, pero todavía no sabemos si el deudor, por incumplir, es deudor además de los daños y perjuicios. La responsabilidad implica la reparación que se tenga que realizar por el daño, ¿no? Y el deudor únicamente va a ser responsable si ha incurrido en una conducta culposa, es decir, en imprudencia o negligencia mínimamente. Entonces todavía no se sabe si existe responsabilidad, nos dice el texto de Luna, ¿no? Previamente tiene que existir los presupuestos, es decir, tiene que existir un nexo causal, tienen que existir ciertos elementos, ¿no?, de la responsabilidad civil subjetiva. Contractual puede ser o puede ser extracontractual también. Entonces, se necesita un nexo causal, se necesita un hecho dañoso, se necesita daño. No estamos como en materia penal, ¿no? Ustedes han visto en materia penal que existen los delitos de riesgo, ¿no ve? Como la conducción peligrosa, pero en materia civil no hay tal. En materia civil, para ser responsable, se requiere efectivamente un daño, ¿ya? Y bueno, entonces cuando concurran estos elementos y además la conducta del culposa del deudor, entonces nosotros estaremos ante la responsabilidad. Si no es así, bueno, se cobrará simplemente la deuda o hay ciertas eventualidades que evitan también que se cumpla la obligación, ¿no? Y eso lo vamos a ver después bajo la figura de la causa extraña no imputable, podría suceder, ¿no? El incumplimiento puede ser absoluto o relativo.
va a ser absoluto cuando el comportamiento del deudor es contrario al exigido por la obligación. Es totalmente contrario, ¿no? Te debía $10,000, no te he pagado nada. Yo tenía que entregarte hace dos meses, pero no lo he hecho. Entonces estamos ante un incumplimiento absoluto, ¿no? El momento en, o bueno, a ver, contrario también podría ser. Absoluto podría ser aquella obligación que yo tengo respecto a mi acreedor de, de no realizar construcciones a 2 metros del límite que tenemos, ¿no? Entre mi casa y la suya. Puede suceder, ¿no? Que acordemos entre mi vecino y yo que ninguno de los dos va a construir dentro de los 2 metros del límite de los dos puntos. Y yo, supongamos que aún así lo he hecho. Obviamente estas limitaciones, según lo que han analizado en derechos reales, tienen que ser temporales, ¿no? Pero aún así yo he incumplido, es decir, he construido, ¿no? Dentro de 30 centímetros desde el límite. Entonces, estamos ante una conducta contraria. Pero puede ser relativa cuando existe un defecto respecto al modo, al tiempo o lugar. El ejemplo que les di en un primer momento en realidad sería relativo, ¿no? Es decir, cuando yo te debía $10,000 y tenía que pagarte hace 2 meses, pero no lo he hecho. Entonces, es relativo porque todavía se puede llegar a cumplir. Respecto al modo, tal vez, respecto al tiempo o al lugar, ¿no? De la ejecución. El cumplimiento defectuoso se va a asimilar a un incumplimiento total. Eso es algo que tienen que tener claro, ¿no? El incumplimiento es incumplimiento. Y el momento en que una persona no cumple con los principios que ya hemos analizado para el pago, sencillamente estamos ante un incumplimiento total, ¿no? Y vamos a entrar a un tema interesante ahora, ¿no? Un tema muy bonito que tiene relación con el derecho civil. Pero yo creo que esto lo vamos a analizar la siguiente clase ya que estamos por concluir. Pero les voy a adelantar algo, ¿no? Ustedes saben cuál es la diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, ¿no? ¿O no la saben? ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos analizando. Juan de Dios, ¿cuál es la diferencia? No sé, doctor. Bueno, a ver, para la siguiente clase les pido que vayamos revisando, ¿ya? Y vamos a ver que el derecho sustantivo va a tener siempre relación con el derecho adjetivo. Y nosotros estamos analizando normas sustantivas, cuando hablamos de derecho civil, cuando hablamos de derecho penal, pero nosotros analizamos la parte adjetiva cuando analizamos los procedimientos, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil. En fin, lo dejo hasta ahí, ¿no? Por ahora, dejo hasta ahí nuestra pequeña grabación.